La fase 4 de Marvel ya concluyó oficialmente con Wakanda Forever y ha llegado el momento de opinar cuál fue la mejor y cuál la peor de sus películas. Porque recientemente ya hicimos un ranking sobre las series de Marvel de Disney Plus, y mientras que ese video fue muy polémico porque en cuanto a series nadie está de acuerdo en cuál es la mejor o la peor, creo que en lo que respecta a las películas las opiniones no son tan variadas, pero como también trataré de explicar mi opinión personal de por qué creo que funcionan algunas y otras no tanto, tendremos que decir spoilers de todas las películas hasta Wakanda Forever. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hasta debajo de la lista está Thor Love and Thunder, que por supuesto tiene cosas buenas y primero hablaremos de ellas. Por ejemplo, visualmente tiene muchas escenas cautivadoras que no se parecen a nada que hayamos visto en el MCU, e incluso en el cine, ya que la batalla en el Reino de las Sombras usó tecnología de iluminación muy innovadora que le dio ese aspecto etéreo de un lugar que absorbe el color a todo, y luce increíble. Además de eso, creo que Christian Bale, como Gore, a veces lucía aterrador, aunque en otros momentos era como el tío Lucas haciendo chistes. Pero también hay que admitir que un par de chistes de la cinta fueron buenos. Sin embargo, aquí viene lo malo. Fueron demasiados chistes al grado de que parecía una parodia del universo Marvel, y los chistes no siempre fueron bien utilizados, ya que un par de momentos necesitaban ser más dramáticos, pero los chistes mataron el momento. Y lo que muchos dicen aquí es que Thor Ragnarok también tiene muchos chistes, pero esa sí le gustó a la gente. Y la diferencia es que esa película tuvo guionistas, y ellos supieron darle una buena estructura, mientras que Taika se encargó de darle su estilo, y pedir chistes que sus guionistas supieron meter en los momentos indicados. A diferencia de Love and Thunder, donde Taika fue guionista, y tuvo una co-guionista que creo que no supo imponer su criterio de escritor, y se dejó llevar por lo que el director le pedía. El resultado fue una película con muchos chistes, poco contenido y nada de estructura. Hay personajes y hasta secuencias completas que están de sobra. Korg no debió acompañar a Thor durante toda la película, porque su presencia le quitó a Valkyria espacio para desarrollar a su personaje, y la llenó de bromas fuera de lugar, y toda la secuencia de la ciudad omnipotencia era innecesaria. Thor no consiguió nada allí más que el rayito de Zeus, que tampoco era tan importante, y lo que todos esperábamos de esa escena era que fuera el momento en el que Gore se ganara su apodo del carnicero de dioses, masacrando a todos en la ciudad. Pero eso no sucedió, y Gore en realidad solo mató a un dios en pantalla y a Faligar fuera de escena. Y a eso le sumamos que Taika llenó la pantalla de niños que no eran actores, como la hija de Chris Hemsworth, que de cierta manera arruinó algunos momentos muy emotivos, como cuando Love ve morir a su padre, y la hija de Hemsworth parecía que ya se quería ir a jugar. No es culpa de la niña y no hay que odiarla a ella, pero Taika y Chris debieron saber que eso no funcionaba y respetar más al trabajo de los actores. Thor Love and Thunder fue una mala película y hasta Chris Hemsworth lo sabe, porque ha declarado que si regresa al personaje, este tendrá que tener un tono muy diferente al que vimos anteriormente. En el siguiente lugar está Black Widow, una película que esperábamos desde la fase 2 y llegó demasiado tarde. Esto en parte fue lo que le afectó tanto a esta película, ya que nos cuenta una historia de un personaje que ya sabemos cómo murió y por lo tanto no hay ningún sentido de riesgo. Me refiero a que, si bien siempre sabemos que un héroe protagónico de Marvel no morirá en su propia película, porque eso lo guardan para las cintas de Avengers, al menos esperábamos descubrir algo nuevo de ellos o ver cómo afectan los hechos en la cinta a los personajes que los rodean. Pero en el caso de Natasha, nunca supimos nada de su vida afuera de los Vengadores. No había mucho de su pasado que quisiéramos saber, ni gente relacionada a ella que nos importaran afuera de los Vengadores. Y las pocas partes que nos interesaban tuvieron un papel muy pequeño o fueron poco interesantes. Por ejemplo, su misión en Budapest junto a Clint, que tan solo mencionan y no suena tan emocionante. O lo que sucedió con la hija de Dracov, que terminó derivando en otro de los grandes errores que comete constantemente Marvel: hacer cambios en un villano, volviéndolo menos interesante que su versión de los cómics. Taskmaster es un personaje muy querido por los fanáticos de los cómics, con una historia bastante interesante, que ha estado involucrado con muchos héroes y villanos, pero aquí es básicamente un zombie o un robot. No tiene personalidad y fue solo un pretexto para contar una historia acerca de cómo el patriarcado explota a las mujeres, lo cual no habría estado mal si tuvieran algo nuevo que decir al respecto o lo expresaran mejor.
Creo que lo que más disfruté fue el montaje de los créditos iniciales, donde te cuentan cómo traficaban con niñas y las convertían en viudas negras. Si la película hubiera abordado más ese aspecto de las niñas, creo que funcionaría mejor y Natasha se volvería más heroica rescatando a niñas pequeñas en lugar de a sus hermanas viudas negras, que son asesinas bien entrenadas. Y lo triste es que hay una historia de los cómics que es básicamente eso, pero da la impresión de que en lugar de adaptarla como se debía, les ganó el ego a los guionistas y trataron de hacer su propia versión de la historia en lugar de usar los elementos de ese cómic que funcionaban mejor. Otro punto en contra de esta película es el personaje de Red Guardian, que en otra época pudo ser divertido, pero en la fase 4 de Marvel, los fanáticos ya están un poco hartos de los chistes que vuelven parodia a algunos personajes que son mucho más serios en los cómics. Y creo que no a todos les gustó lo que hicieron con Red Guardian, además de que se siente un gran cambio de tono entre el espía profesional que vemos al principio de la película y el papá estilo Homero Simpson que vemos al final. En cuanto a lo bueno de esta película es que por momentos tiene un tono serio y un estilo de thriller de espionaje como las películas de Jason Bourne, que le dan un toque muy distintivo que la destaca del resto de las cintas del MCU. Y por supuesto, otra cosa que disfrutamos fue pasar más tiempo con Natasha, algo que ansiábamos desde la fase 2. Lástima que ya era muy tarde, así que esta película solo se sintió como un adiós prolongado y creo que hasta la serie de Hawkeye le dio un mejor final a la historia de Natasha. En general, no diría que esta película fue mala, pero sí fue muy mediocre, tanto que muchos de ustedes de seguro no se acuerdan de los detalles de la trama, y es porque nada en ella causa una gran impresión. El siguiente lugar lo ocupa Eternals, una película que no llamaría mala y ni siquiera mediocre, de hecho es muy ambiciosa, pero sí diría que la directora no entendió a su público y lo que se esperaba de una película dentro del MCU. Eternals es muy diferente a las cintas de Marvel y a todas las demás cintas de superhéroes en general, ya que propone varios aspectos filosóficos muy profundos, como de dónde viene la humanidad, cuál es el propósito de una vida, hasta dónde tenemos libre albedrío o solo somos piezas en los planes de alguien más, y qué papel juegan nuestros recuerdos en lo que conocemos como nuestra identidad. Todo eso es muy interesante, pero no era lo que su público quería ver y tampoco lo supo desarrollar de una manera tan cautivadora como lo hacen algunas cintas clásicas de ciencia ficción. Simplemente parece que Eternals quiso abarcar demasiado y no alcanzó a satisfacer a nadie. Hay demasiados personajes, demasiados conceptos nuevos para aprender, como el propósito de los celestiales, y demasiada historia por contar que nunca te atrapa, y por eso se siente muy larga la película. La verdad es que esta trama tan épica se debió desarrollar en una serie de Disney Plus, con cada capítulo centrándose en uno de los Eternos, y después tener la película en la que todos se unen contra los celestiales. Eso habría hecho que conociéramos mejor a los personajes y nos interesáramos por ellos, y hasta sufriéramos al verlos morir, porque esta es una de las pocas películas de Marvel donde mueren varios personajes principales, pero como no los conocemos, no sentimos nada por ellos. A pesar de todo esto, creo que Eternals fue una propuesta muy interesante. Su estilo de dirección más lento y meditativo me gustó. Su fotografía con grandes paisajes luce muy bien en el cine. El humor creo que fue muy bien manejado en esta cinta y fue el exacto para una película del universo Marvel. Además de que todos sus personajes me gustaron en general. Se disfrutaba verlos juntos porque transmitían cierta calidez, y me habría gustado conocerlos más a fondo, pero eso no era posible con un elenco tan amplio y una historia de siglos por contar. Lástima que junto a Black Widow, estas son las películas que menos recordará la gente de la fase 4 de Marvel. En el siguiente puesto tenemos al multiverso de la locura. Esta cinta está llena de momentos geniales, como cuando Wanda sale del espejo, cuando se enfrenta contra Charles en su mente, o cuando Strange pelea usando música. Todos esos son momentos sumamente creativos y muy bien empleados. También me gusta el desarrollo del personaje de Strange como alguien atormentado por sus decisiones del pasado y que sigue preguntándose cómo pudo ser diferente su vida. Pero creo que Elizabeth Olsen se lleva la película por su interpretación de Wanda, a veces terrorífica y en otros momentos muy vulnerable. Además de que Sam Raimi, como el gran fanático de cómics que es, supo adaptar muy bien los elementos más importantes de los cómics. Y eso lo decimos en nuestro análisis de la película, donde te mostramos cada hechizo y cómo funcionan en los cómics. Les dejaremos el link a ese video porque es algo que nos gustó mucho, ya que no solo fueron referencias, sino fue como sumergirte en el mundo de los cómics de Strange y sentir lo mismo que se siente cuando lees los cómics. Y eso es algo que no todas las películas de Marvel han logrado. Sin embargo,
el guión no estuvo a la altura con todo lo que esperábamos de la cinta. Y es que no puedes hacer una película llamada Multiverso de la Locura en la que solo muestras pequeños fragmentos de otros universos y sin mucho contexto. La verdad es que le queda muy grande el título a la película y no explotaron la premisa del viaje por el multiverso como deberían. Y el segundo problema es que aunque Wanda se roba la película, las motivaciones de su personaje son un poco tontas, o no están bien explicadas, porque en un multiverso infinito donde existen todas las posibilidades, de seguro pudo encontrar un mundo donde sus hijos fueran huérfanos y ella podría hacerse pasar como su madre vuelta a la vida, o un mundo donde Wanda fuera mala y no quisiera a sus hijos, y ella pudo matar a su versión maligna y tomar su lugar como la bruja buena que ama a sus hijos. A final de cuentas, Doctor Strange 2 es una buena película y es bastante disfrutable, pero no cumple con todo su potencial y tiene un par de problemas en su guión que no te permiten disfrutarla del todo. Por eso es que no llega al top 3 de esta lista. Pero la que sí entra al top 3 y lo inaugura es Wakanda Forever, lo más nuevo de Marvel, que yo ya hice otra reseña para el canal diciendo lo mucho que me gustó. Pero ahora hablemos de lo que no fue tan bueno y por qué no llega al primer lugar. Y es porque la película no fue tan innovadora como la primera. Talocan no estuvo tan desarrollado como Wakanda y faltó conocer ese mundo mucho más para saber por qué era importante cuidarlo y por qué era una nación tan peligrosa. Por otro lado, el arco dramático de Shuri es muy parecido al de T'Challa en Civil War. Esto de seguro fue a propósito, pero no sé si fue la mejor opción. Y por último, hay personajes que se sienten fuera de lugar, como Ross y Valentina. Toda su trama solo parece que le incluyeron a la fuerza para conectarla con algo que pasará en alguna otra película. Y aunque me gusta que estas películas se conecten unas con otras, porque eso es lo que distingue a Marvel de otras franquicias, creo que en este caso estuvo muy de sobra. Pero aún así, esta película es bastante buena, es muy emotiva y los aspectos técnicos son impecables, desde los diseños de set y vestuarios hasta la música que es más icónica que la de cualquier otro producto de Marvel. El segundo lugar es para Shang-Chi, una película de la que muchos no esperaban gran cosa, pero terminó sorprendiendo agradablemente a la mayoría. Lo que me gustó en primer lugar fue la acción. La película tiene varias secuencias de acción y todas muy diferentes entre sí, mostrando distintos estilos de combate o interactuando de manera muy creativa con el entorno. En segundo lugar, la fotografía. Shang-Chi tiene muchos cuadros verdaderamente bellos. Las primeras fases de Marvel estaban llenas de películas muy poco atractivas visualmente o hasta feas, pero a partir de Los Guardianes 1 han ido mejorando y creo que Shang-Chi la superó visualmente a todas. En tercer lugar, la complicada relación familiar de Shang-Chi. Ya hemos visto a muchos malos padres en el universo Marvel, pero creo que ninguna relación se sintió tan real como la de Shang-Chi y su padre. Se nota que hay odio, resentimiento, miedo y a la vez mucho amor entre ellos. Y eso me gustó bastante. Además de la relación con su hermana, quien está enojada por sentirse abandonada, o los momentos más tiernos y cálidos entre Shang-Chi y su madre, que te hacen ver todo lo que perdió ese pobre niño. Lo que no me convence de esta película es Shang-Chi. No es cosa del actor, sino del personaje que es muy gris. A la mayoría de los protagonistas de Marvel los conoces por algún rasgo o un defecto que los distingue y los hace encantadores a su manera. Tony era muy sarcástico y se burlaba de todos. Thor era muy dramático y eso, al sacarlo de su entorno, lo volvía muy cómico. Y así fue desde la primera película, no solo en las de Taika Waititi, solo que al principio estaba más controlado su drama y su ridiculez. Peter Quill es inmaduro, es la descripción gráfica de un niño hombre. El que es menos interesante es Steve Rogers, que es demasiado noble y heroico, pero al volverse un inadaptado fuera de su época y alguien que nunca pudo dejar ir su pasado, ni siquiera al final, eso lo vuelve más interesante. Sin embargo, Shang-Chi no tiene nada de esto. No tiene un gran defecto que lo distinga, aparte de ser un tipo sin metas en la vida. Pero eso tampoco le causa problemas porque parece que es el tipo de vida sencilla que quiere y no piensa cambiar. Es un personaje que, como no tiene ningún deseo definido y no busca nada, carece de la posibilidad de cambiar porque ya es todo lo que quiere ser. Espero que en las próximas películas desarrollen más la personalidad de Shang-Chi, porque todo lo demás de esta cinta me encantó. Y en el primer lugar tenemos a No Way Home. Y sé que muchos no estarán de acuerdo porque piensan que a la gente solo le gusta por el fanservice y la nostalgia. Pero hay mucho más que eso, ya que en el fondo esta es una historia acerca de madurar, dejar atrás al niño para convertirte en un adulto. Y nos da una gran lección de vida que creo que todo joven debería de aprender.
y es: hacer lo correcto no siempre te traerá cosas buenas, pero no por eso debes dejar de hacerlo, porque las verdaderas recompensas en la vida son internas. La satisfacción personal al hacer algo por alguien más, el ser fiel a tus principios y regresarle algo al mundo que lo haga un lugar mejor. Al final del día, eso es lo único que te queda, porque como dice la tumba de la tía May, cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. Peter hizo lo correcto al ayudar a los villanos y al hacerlo perdió todo, pero está dispuesto a afrontar las consecuencias porque sabe que hizo lo correcto, y ese sacrificio lo convierte en uno de los más grandes héroes de Marvel. Y es muy fiel al espíritu de los cómics, donde el mayor poder de Peter Parker es resistir los duros golpes que le da la vida sin perder su optimismo y sus ganas de hacer lo correcto. Esta película retrató eso perfectamente y supo conectarse muy bien con su audiencia, que son principalmente adolescentes, dándoles una lección valiosa para la vida que pueden entender. Otras películas de Marvel como Eternals o Wakanda Forever también dan lecciones de vida y tocan temas muy profundos, como el origen de la vida o afrontar la muerte, pero estos son temas que no cualquiera entiende o le interesan hasta que llega a una etapa más madura de su vida, y por eso es que esas películas no se conectan tan bien con la audiencia de Marvel, que son jóvenes, como lo hizo No Way Home, que en mi opinión no solo es la mejor película de la fase 4 de Marvel, sino que posiblemente también entra al top 5 de las mejores películas de Marvel hasta la fecha. Pero cada quien tiene una opinión distinta, así que compartan la suya en los comentarios. Y aquí les dejamos una lista de reproducción con todos los videos de secretos y curiosidades de las películas de Marvel de la fase 4. Véanlos y díganos cuál es su favorito. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.